En cuanto a que los militares no los designa el Senado, bueno, vamos a trabajar con eso. ¿Qué significa eso? Que no tenemos un Senado, no necesitamos un Senado para eso. Eso lo puede hacer el presidente de la República como se hacía en una época anterior. O sea, lo que estoy tratando es que hay que aprovechar una serie de disposiciones que están en la Constitución para facilitarle al gobierno de Chávez y que esas mismas disposiciones nos pueden facilitar a nosotros. No vamos a complicarnos la vida nosotros también, eligiendo un Senado y haciendo todo un procedimiento. Yo sí soy de acuerdo que después de que pase la mitad del periodo, se puede convocar una constituyente, pero para vainas bien importantes. Me Yo, por ejemplo, he permite, me pensado que permite, sería conveniente me permite decir una una consulta. pequeña, Manolo, me permite Ajá. una pequeña, dos palabras nada más. Hay una cosa que se llama lo urgente y lo importante. Yo creo que lo urgente es lo que tenemos que estar realmente resolviendo. Y lo urgente creo que es un problema político, no Uh-huh. constitucional, sino político. Hay que rescatar la constitución actual, para ponerla a valer y ponerla a valer a pesar de sus defectos, para darle soporte y piso a la entrada de María Corina del Mundo y empezar a cambiar todo, a reformar todo. La reforma de la constituyente, creo que con lo que estás diciendo tú, si lo interpreto bien, es importante, pero no es tan urgente, y si le damos urgencia, echamos a perder lo que es verdaderamente urgente. Ese es mi punto de vista. Bueno, y quería yo agregar también lo siguiente. Hay distintas formas de interpretar la Constitución y ustedes saben que eso en derecho pues es muy importante, la interpretación. Por ejemplo, con relación al nombre de la República, hay gente que dice, coño, pero eso es una pendejada, ¿para qué nos vamos a ocupar de eso? No es una pendejada. Si quien lo dice no conoce el valor que tienen los símbolos en la política, yo estoy de acuerdo que el nuevo gobierno empiece despachando esa vaina de la constitución de que es la República Bolivariana. Y eso, en mi criterio, se puede hacer por una razón. El nombre bolivariano surgió por una presión muy fuerte que hizo Chávez. Y cuando se planteó la discusión en la primera sesión de la Asamblea Constituyente y se hizo una votación, perdió, no quisieron los diputados. Incluso un grupo importante de los chavistas estuvieron en contra de eso. Y cuando viene la segunda discusión, entonces Chávez llamó a los diputados, les echó un regaño, coño, esto ustedes no saben la importancia que es esto, yo les voy a pedir que me aprueben esa vaina, sí, me lo aprueben porque yo tengo un plan. Y entonces se lo aprobaron. Ahora, ¿cuál es el plan de Chávez? El plan de Chávez era crear una división entre los venezolanos bolivarianos y los venezolanos antibolivarianos, que son los fascistas y toda esa vaina que somos nosotros. Entonces, eh, el presidente de la República tiene derecho a modificar aquellas vainas que se introduzcan en la Constitución o en las leyes que sean contrarios al sentido de la Constitución. Por ejemplo, la Constitución proclama directamente que hay un derecho a la igualdad de todos los venezolanos. Entonces, esa división, eso lo que hace es dividir a los venezolanos, eso lo que crea es una violación del sentido de la Constitución, del sentido profundo. Y si vamos a ver, hay normas de la Constitución que son más importantes que otras. Esto se discutió hace mucho tiempo, si había normas más importantes que otras en la Constitución, y las normas más importantes deben privar sobre las normas menos importantes, cuando hay una contradicción en la Constitución.
Entonces, el sentido de eliminar a eso es restablecer el principio de la igualdad, que es uno de los principios fundamentales del rango constitucional, que se ve lesionada por la figura de la República Bolivariana y todo, y los fuerzas militares bolivarianas, etcétera, ¿no? Perdón, hay varias cosas, o sea, yo tengo como 6 documentos, este es el primero que yo hice, pero yo dije, bueno, antes de entrar en la discusión general, en la discusión de los particulares, mira, eso de que estamos en un momento constituyente que dice Bruber, es que consiste en que cualquier momento no es la oportunidad para hacer una constitución nueva. Este no es un momento para hacer una constitución nueva, este es un momento para hacerle unos ajustes a la constitución del 99 en cuanto que contenga principios que lesionen las mismas normas constitucionales. Y podemos funcionar con esa constitución. Y podemos desarrollar todos los derechos económicos, políticos, sociales, la inversión extranjera, toda esa vaina se puede hacer perfectamente con esa constitución. ¿Acaso que la constitución prohíbe la inversión extranjera? Nada de eso. Eso es una cuestión del Poder Ejecutivo, de la política del gobierno, siempre que no haya una norma que lo prohíba. Pero no la hay. No hay normas que prohíban la inversión extranjera. Entonces, ¿por qué digo yo esto? Porque considero que el meterse en un proceso constituyente ahorita le va a restar el impulso que trae este grupo nuevo que llega al poder. Nos vamos a enredar en una discusión sobre un tema que no es indispensable para poder funcionar. Sí preferiría yo un par de cositas en la Constitución, pero mira, estaban hablando de la descentralización. No hay ninguna constitución en Venezuela de las anteriores que haya dado tanta importancia a la descentralización. Hay por lo menos 3 normas constitucionales que consagran la descentralización. Entonces, vamos a hacer una constitución para decir lo que la Constitución dice, o bastaría con que se hiciera una norma que dijera la Constitución es para cumplirse, porque es que no se ha cumplido, ese es el problema, y eso lo resolvemos cumpliéndola, no haciendo otra nueva Constitución que al final va a ser la repetición de lo que está en esta. Eso me parece muy importante, perdón que te interrumpa. Adelante, Gonzalo. Perdón, para ordenar, porque el señor Troconis también quería intervenir. Yo tengo allí varias reflexiones, no cortas, de ser posible. Primero, que yo coincido en la última parte de la intervención del doctor Rechadel. No se necesita una constitución, una constituyente, se necesita reformar la Constitución. Observemos que el ingeniero Aurelio mencionó 4 puntos, y entonces vamos a hacer una nueva Constitución para modificar 4 puntos. Hay que modificar la Constitución, hay que reformarla, establecer esto y cumplirla. Pero hay un punto previo que no le damos mucho valor en esta conversación, pero que lo planteó el doctor Rechadel en su documento, ¿no? Pregunto, ¿es que es posible, dentro de los límites actuales de la Constitución del 99, que mañana por la mañana llegue Edmundo González a la presidencia, porque nosotros decimos que es el presidente electo? Ojo, para ser presidente electo uno tiene que haber ganado y ser proclamado, y no tenemos proclamación, y quien proclama es el CNE. Ojo, ¿no será acaso que lo que hay que hacer en esos primeros meses o años es que el que llegue al poder
cree su propio estatuto constitucional, tal como se hizo el 58, como bien lo planteó el doctor Rachadel, lo recordó allí, y después de eso resolver el tema constitucional. Porque nosotros ahorita, nos guste o no, hay una Asamblea Nacional en Caracas y nosotros decimos que hay una en el exterior, pero hay un choque allí. Hay un Tribunal Supremo en Caracas al cual todos los jueces le mandan los recursos de casación, los amparos constitucionales, etcétera, y hay otro grupo de magistrados en el exterior que sostienen ser el Tribunal Supremo. Entonces tenemos dicotomías que resolver y eso no se resuelve si no es con política, no con derecho, con política. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a resolver? O sea, el punto no es la discusión, con mucho respeto lo digo, ¿no? De si vamos a una constituyente, no, chico, es que no tenemos una constitución en ejercicio ahorita. Entonces tenemos que hacerla efectiva, pero para hacerla efectiva tenemos que hacer unos pasos previos. Ese paso previo pasa porque el que llegue a Miraflores con el respaldo de los militares, porque si no, no va a llegar, y cuidado son los militares quienes dirigen esa transición, ojo con eso, porque estamos dando por cierto que es el mundo, y puede que los militares digan, como dijo Pinochet en Chile, que no le vamos a hacer trabajo a otro, que sean ellos quienes dirijan eso. Esa es una reflexión que yo dejo allí desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico. Ok, vamos a darle la oportunidad a Juan Troconi y Aurelio, primero que a ti que la había solicitado y luego vas tú. Juan. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que nosotros estamos en un caos legal en el país. Esto es un territorio sin ley. Lo más cercano a responder a una soberanía es la existencia de unos votos que aparentemente favorecieron a Edmundo González Urrutia. Nosotros tenemos que ver cuál es el camino para nosotros regresar a restablecer los poderes constitucionales y garantizar el equilibrio entre los poderes. Es necesario saber cómo se va a juramentar a Edmundo González Urrutia y va a asumir la responsabilidad de ser el jefe del Estado y cómo vamos a nosotros nuevamente a colocar a los poderes del Estado de manera regular, porque todos esos poderes están implicados en un golpe de Estado que está vigente, porque todos ellos formaron parte de ignorar los resultados electorales que conculcaron inclusive el proceso de escrutinio electoral. Entonces, el Tribunal Supremo no nos sirve el Consejo Nacional Electoral, no nos sirve la Asamblea y, por supuesto, mucho menos la Fiscalía y todas esas cosas, con el agravante de que ahí están implicados la cúpula militar. Entonces, nosotros tenemos que ver a través de un camino político que no puede ser dándonos todo el lujo de los tiempos que implica una constituyente y llegar a una nueva constitución. Eso es imposible transitarlo cuando nosotros tenemos que resolver ese nudo gordiano ahí que es fundamental resolverlo. Entonces, lo que es importante es brindarnos una claridad de cómo procedería una juramentación, un resultado electoral, postulación y juramentación del mundo y establecimiento de un tren ejecutivo allí que permita ir avanzar inmediatamente y en donde lo primero que hay que buscar cómo empezar a resolver es la legitimidad de una Asamblea Nacional y todos los otros poderes. Okay. Genaro, por favor. Gracias. Y después Aurelio y después Juan Ortiz. Sí. Genaro. Bueno, yo creo que el fondo de la discusión estriba en la reestructuración o no de la Constitución, crear una nueva Constitución o no a través de la Constituyente. Sin embargo, yo he seguido a Rachadel por mucho tiempo, hemos compartido muchas actividades académicas y yo entiendo que él ha sido un crítico feroz del derecho como arma política y él ha llamado a la consideración de las reformas de las leyes que han sido violadas. Eso le da una instrumentación práctica al asunto a través de reformas, por ejemplo,
la ley de la Contraloría, que simplemente introduce el fenómeno de la inhabilitación política. Además, han considerado que el derecho administrativo se ha convertido en una especie de freno al desarrollo democrático, e incluyendo el Estado comunal, donde la centralización se profundizó y que realmente él sugiere un retorno al federalismo y dar seguridad jurídica a la inversión y establecer una especie de restauración de la ley con las legalidades administrativas del caso, lo cual induce a pensar que efectivamente la prioridad de estos 100 días es aplicar decretos sobre una base restauradora y dejar la revisión de la Constitución a través de una constituyente a corto plazo. No sé si esa visión pone claro las palabras que Manuel ha expresado en este programa. Yo no tengo ningún apuro para hacer la constituyente. Eso se puede hacer después que pase la mitad del periodo. Pero mientras tanto tenemos que gobernar y tenemos la manera de raspar, destituir a todos estos carajos que han violado la Constitución. La Asamblea Nacional, la Contraloría, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, todas esas vainas van para afuera. Ejecutivamente, por el artículo 333, que dice cualquier persona investida o no de autoridad deberá contribuir a restablecer la vigencia de la Constitución. Pues si tenemos una serie de organismos que están en manos de unas personas que han violado la Constitución, ahí no se establece ningún procedimiento, ni siquiera administrativo, sino la decisión del presidente de la República, que además no es cualquier persona, es una persona investida de autoridad por el más alto nivel, que es el voto popular. Entonces, nosotros podemos, con ese decreto, con ese artículo 333, hacer una limpieza general, y eso nos lo va a agradecer el país, nos va a apoyar el país en eso. El problema hoy día está en aglutinar a ese país de nuevo, como lo hizo en las elecciones del 28 de julio del año pasado. Hay que determinar cómo está la disposición de ánimo de los venezolanos, porque a veces nos vemos de un lado, a veces nos vemos en comparsa con Maduro, y Maduro todos los días viola la Constitución. El problema es que no es nuevo, y reiterativamente lo está haciendo. Ayer lo hizo de nuevo, anunciando una cantidad de cuestiones que no contempla la Constitución, y de todos modos pues tiene quien le haga coro. Pero yo quiero que hable Aurelio, que pidió la palabra por segunda vez, y después Jesús Ortiz, para que Manuel al final pues nos dé un resumen. Yo voy a hacer corto para satisfacer a mi querido Manolo Serra, que dice que yo hablo muy largo. No. En primer lugar, tengo un sensor aquí. En primer lugar, yo quiero aclarar mi concepto de la constituyente. Coincido con Manolo Rachadel que no es materia de urgencia hacer la constitución entrando el gobierno. Perfectamente de acuerdo. Yo creo que la hay que hacer. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué pienso yo esto? Porque yo creo que tenemos que, y me uno a las palabras de Gonzalo Olivero. Yo pienso que el gobierno, la manera que va a asumir el mundo, el poder, es por la vía de facto, pues, como se hizo en el enero del 58. Por supuesto, él pone bajo condición que los militares aceptan. Y yo la duda que tengo es cuáles militares, porque depende de cómo salga Maduro. Acuérdense que los militares venezolanos actuales no son los mismos de los militares del 58. Los militares actuales tienen una red de empresas y de negocios que ocupan casi toda la actividad económica del país. Tienen empresas de transporte, tienen empresas de lo que sea, de distribución de comida, de hacer uniformes, de hacer alfombra, de hacer cualquier cosa. Hay 2.875 generales que, como no tienen ocupación militar, están incorporados a la administración pública
desde alcaldes hasta lo que sea, tienen ocupado el territorio. Entonces, esos militares no quieren un cambio. Esos militares hay que rascarlos a todos. Entonces, perdona un momentico, pero esos militares hay que derrotarlos militarmente. Si a los militares no se derrotan militarmente, y por eso es importante la intervención de Estados Unidos, que los derrote militarmente, para que queden desvergonzados y le sea al gobierno emergente ser mucho más fácil y tengan la obligación de organizar unas nuevas Fuerzas Armadas. Usted me dirá que es teoría, yo no sé si será teoría, pero la práctica política nos va a llevar allá, porque si no, vamos a caer simplemente en una segunda versión de lo mismo que hemos tenido durante algunos tiempos, durante estos 26 años, que cambiamos el régimen, cambiamos un presidente, cambiamos alguna cosa, pero quedamos siempre bajo una estructura militar de poder. Por eso que la Constitución tiene que ser revisada en los términos de lo que es los aspectos militares, para que quede claro que los militares quedan bajo la égide del poder civil. Eso no está claro en la Constitución del 99, con el perdón de los analistas. Entonces yo coincido con Gonzalo Olivero, coincido con Manolo en que no es urgente, habrá que hacer la constituyente en algún momento. A lo mejor es en la mitad del gobierno, a lo mejor el momento político irá dando, Manolo, cuando hacer la constituyente, si es que las cosas van bien. Ajá. Ahora, hay una urgencia importantísima, que es que las empresas petroleras empiezan a invertir en Venezuela, porque si las empresas petroleras no empiezan a invertir en Venezuela, Venezuela no tiene ingresos externos y no tiene ingresos fiscales. Venezuela no tiene cómo, los venezolanos no tienen ahorro nacional como para sostener la dimensión del Estado que tenemos. Bueno. Nosotros tenemos que ir a una profunda reforma del Estado, que incluye privatizaciones. La privatización no está contemplada en la Constitución. Entonces tenemos que ir a profundas reformas económicas para que el país pueda sobrevivir, y por eso yo pienso y coincido en que tenemos que gobernar por de facto con una junta de gobierno que diga lo que es aplicable a la Constitución y lo que no es aplicable, punto. Que ella misma tenga la capacidad de legislarse. Es una aberración, pero es políticamente la manera más eficiente que yo creo que podemos salir de esta crisis. Bueno, vamos a ver qué nos dice al respecto Jesús Ortiz, y después le toca la palabra a José Manuel Cerda. Cerramos el programa. Bueno, muchas gracias por permitir asistir a esta reunión. Bueno, con tantos expertos es poco lo que yo podría decir, pero sin embargo tengo una opinión de que definitivamente, pues como dice Trocconi, el país está en un caos realmente, que estamos mucho antes de 1958. No tenemos dinero, ni instituciones, ni gobierno, ni nada que se le parezca, y definitivamente pues tenemos que hacer algo. Si se dan cuenta, pues estamos de acuerdo en que necesitamos una constitución nueva, o modificada, o como quiera, cuando, bueno, ya es cuestión de ponernos de acuerdo. Pero al fin y al cabo, lo que sí quiero puntualizar es que hemos tenido 26 constituciones formales, y creo que llegamos a 30. Esto nos dice que o no sabemos hacer constituciones, o las hacemos mal, o sencillamente han sido solamente un traje a la medida de los de turno. De tal manera que es importantísimo hacer una nueva constitución, pero la definitiva. ¿Ok? Eso en primer lugar. La otra cuestión que quiero puntualizar es lo siguiente. Es que sencillamente nosotros en nuestra historia republicana, nosotros la materia o la carrera democrática solamente la hemos transitado en la escuela primaria. No hemos avanzado en democracia. Y quiero decir esto porque algo importante que dijo el señor Olivero, que tenemos, y otros también lo han dicho, que tenemos debajo de nuestro ADN el militarismo. Si nos damos cuenta, en los últimos 126 años, el militarismo ha estado presente siempre. Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras, Luis Medina Angarita. Cuando llegamos a tener un olor a democracia por elecciones, pues llegó Rómulo Gallego
pero solamente tuvo 9 meses. 9 meses. Esto nos dice que sencillamente tenemos que buscar alguna forma, porque luego nos viene otra vez otro Pérez Jiménez, y sencillamente es otro militar. De lo que he dicho hasta ahora, solamente no. Tuvimos la oportunidad en el 58, pero con una característica, pues fue Wolfgang Larrazábal y 2 militares más los que estaban al mando del gobierno. Otro militarismo afortunadamente bueno, y luego le entregó a Sanabria, a Edgar Sanabria, si no recuerdo el nombre, para que hiciera las elecciones. Empezamos una época de tránsito a la democracia. Y esto, por supuesto, una democracia muy imperfecta, amenazada. Betancur y Leone tuvieron democracias con atentados, con porteñazos, carupanazos, cuanta guerrilla. Muy difícil esa época que tuvimos. Luego viene Caldera y luego vinieron los otros, pues que sencillamente fuimos gobernados hasta por barraganas, y tuvimos después, tuman a Carlos Andrés Pérez en la segunda vez, los mismos que lo llevaron, bueno, algunos de los que lo llevaron a la presidencia, tuvieron la oportunidad de iniciar un proceso, pues no se permitió. Era una demostración de que sencillamente nuestros partidos políticos estaban gobernados por el caudillismo. Eran débiles partidos políticos. Luego viene justamente, decidimos tumbar a Carlos Andrés Pérez, o decidieron, mejor dicho, los adecos, con el perdón de Genaro, esto de llevarlo a punto de que sencillamente teníamos que tener otro presidente por 15 días como Lepage y otro por unos meses como el notable Ramón J. Velázquez. Esto nos dice que luego de todo eso, nuestros partidos no fueron lo suficientemente sólidos. Nuestra democracia no llegó a tener una solidez. Que cualquier soplo que viniera, y llegó un soplo de un individuo como Chávez, un imberbe, un resentido, un inexperto, pues nos tumbó toda la democracia, la poquita que teníamos. Y luego continuó el militarismo con justamente Diosdado y Padrino y todo lo que quieran. Y ahorita, y el señor Olivero lo está puntualizando, corremos el riesgo de continuar bajo un esquema de caudillismo, porque parece que nos hace falta tener un caudillo, un líder fuerte, y eso nos ha llevado en 126 años a que solo ese pequeño periodo transitamos la escuela primaria de la democracia. Creo que es hora definitivamente de que posiblemente tengamos la oportunidad no solo de discutir si necesitamos una nueva constitución o no, que yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo, sino que sencillamente creo que es necesario que por lo menos discutamos una nueva forma de gobierno, como dice Serna, buscar nuevas instituciones, buscar una reforma total a lo que hemos tenido, porque hemos fracasado como país, a pesar de que en aquel periodo de democracia hubo hicimos un muy buen trabajo en el sector público. Tuvimos una de las empresas más exitosas en el mundo en el término petrolero como PDVSA. Tuvimos una corporación venezolana de Guayana extraordinaria con un progreso enorme. Tuvimos una empresa pesquera que tenía muchísimo, creo que éramos la tercera industria pesquera en Latinoamérica. Teníamos otra cantidad de desarrollos, y eso lo hizo efectivamente un aporte importante lo que hizo el sector público. Sin duda alguna, el desarrollo de la empresa privada contribuyó muchísimo. Entonces creo en ese sentido no es una cuestión de privatizaciones a trocha y mocha. Confío en que sencillamente la industria privada vendrá y se desarrollará, pero también el sector público tiene que ser reformado, tiene que buscar nuevas fórmulas de estructurar cómo gobernarnos, porque repito, en 126 años, solamente 30 años tuvimos el presidencialismo pobre, imperfecto y débil. Es hora, yo tengo un documento que le envié a Genaro, no sé si usted lo tiene, que por lo menos deberíamos considerar alguna otra estructura de gobierno para nosotros, pero no para la época, como dicen ahora, la época María Corina. Por cierto, yo a María Corina no fui a Oslo porque no conseguí hotel. La apoyo
creo que ha hecho un sacrificio enorme, como muy pocos han hecho en nuestro país, y la acompañaré y la apoyaré tanto como sea posible. Okay. Pero desde el punto de vista de nuestro concepto, no podemos continuar idealizando personas, no podemos continuar con caudillismo. Eso no nos lleva a un buen término. Jesús. De tal manera que yo quisiera terminar, por supuesto, para terminar, que consideremos al menos debatir algunas otras estructuras de gobierno que no sean las que hemos tenido en estos últimos 126 años. Okay. Muchas gracias por explicarlo. Hiciste la salvedad de que no eres abogado, pero nos has hecho un análisis sociológico bien importante, sociopolítico también. Yo creo que tienes muchísimo. Soy médico nada más, ciudadano. Ok, pero has hecho un análisis verdaderamente extraordinario. Yo estoy de acuerdo contigo. Cierra el programa, José Manuel. Lamentablemente el tiempo se va a acabar. Yo tengo que ir a un programa con Perú. Entonces, sí, mira, yo creo, yo sí trato bastante de ser breve. Mira, me parece que hemos despejado algo, que lo más importante ahorita es el coroto. El coroto es la Constitución escoñetada, es como un carro que chocaste. Ese carro está chocado, pero es el coroto, y el coroto hay que agarrarlo. ¿Cómo se agarra el coroto? Hay que buscar a los militares que apoyan a María Corina. Hay que gobernar por decreto, ¿verdad? Hay que gobernar constitucionalmente porque tenemos un presidente electo, ¿verdad? Por decreto, y hay que ir parapeteando el carro poco a poco. Entonces, lo que yo les propongo a ustedes es que piensen en esta posibilidad. Nosotros somos parte de la diáspora, aunque algunos de ustedes estén en Venezuela. Nosotros somos parte de la diáspora, y la diáspora tiene que tener representación en el gobierno de María Corina. Nosotros podemos, en itinerario académico, y tenemos un líder institucional que es Genaro y Juan Toconi, podemos configurar un grupo que le pida formalmente a María Corina, varios de aquí tenemos contactos con Carlos Blanco, etcétera, etcétera, y que le pidamos a ella una reunión simplemente para exponerle puntos de vista nuestros. No tenemos que ir con un discurso muy largo. Yo propongo que el discurso lo empecemos a hacer desde hoy. Lamentablemente esto no se grabó. Yo le propongo a cada uno de ustedes que ha dicho cosas, todos han dicho cosas pertinentes, interesantes, respetuosas, reflexivas, que cada uno resuma de la manera más práctica su propuesta y que vayamos incorporando aquí en el propio chat qué proponemos, qué queremos, qué vemos. Y entonces hagamos otra nueva reunión. Vamos a procurar que Manolo tenga también su Zoom. Vamos a ver si le hacemos un apoyo. Yo puedo hacer parte de ese apoyo. Yo puedo tratar de ayudar a entrar al Zoom para hacer un Zoom grabado, y de aquí a allá, no importa si estamos en Navidad, no importa si no hacemos reuniones hasta enero, pues, porque no sé cómo está todo el mundo. Yo puedo, pero no sé cómo. O sea, el próximo jueves creo que estamos ya muy cerca del 24. Entonces, hagamos un esfuerzo, porque toda esta condensación que hemos logrado de reflexiones, de ideas interesantes, se constituye en una propuesta, y busquemos la manera de que esa propuesta sea efectivamente comunicada para colaborar y para contribuir, sobre todo con nuestra experiencia y nuestros años, a que haya mucha frescura y mucha actualidad en lo que se vaya a hacer. Eso es todo.